Bienvenidos a este video tutorial en donde estaremos hablando acerca de la distribución normal y sus características. Empezaremos diciendo de que esta distribución es ampliamente utilizada en muchas observaciones de fenómenos, tanto naturales, económicos, científicos incluso, como por ejemplo podríamos hablar de el tiempo, por ejemplo, de recuperación de pacientes ante cierto medicamento. Por lo regular sigue una distribución normal. La digamos mortalidad o la esperanza de vida, cualquiera de los dos índices con respecto a la edad también es una distribución normal. Y si hablamos por ejemplo en medicina, podríamos hablar de por ejemplo el tiempo de recuperación de pacientes frente a un procedimiento quirúrgico o a la aplicación de algún medicamento, también es una distribución normal. Incluso ahora con el caso de la pandemia, pues podemos ver que la mayoría de países que tienen digamos completa la curva, es decir, que han pasado ya casi han superado lo de la pandemia, pues en realidad su historial ha sido una curva normal, básicamente. En sí, cualquier observación de cualquier fenómeno, cuando digamos este tiene muchas observaciones, cuando tiene muchas mediciones, muchas muestras, entonces poco a poco se va comportando en forma normal. Y esta característica o este comportamiento de datos lo descubrió un matemático alemán llamado Carl Friedrich Gauss, que pues aparte de hacer muchos aportes a la matemática, a la astronomía, también en realidad pues hizo bastantes aportes a la estadística con todo este tratado de la distribución normal. Él se dio cuenta al observar el comportamiento de errores en observaciones astronómicas que, por ejemplo, dependiendo de la distancia a la que se hacía una observación, el error podría ser más grande o más pequeño, dependiendo de la distancia, como había dicho. Y entonces estos datos, al irse acumulando, prácticamente van formando una curva normal. Él observó esta situación a partir de lo siguiente: cuando se tiene un conjunto de datos, cuando se tiene un conjunto de observaciones y estos pues se ordenan, como en este caso, donde cada cuadro, cada punto es por ejemplo la representación de la repetición, el número de veces en que se repite un dato. Por ejemplo, si esto fuera una distribución agrupada por frecuencias, o también podría ser el número de elementos que están dentro de un rango o intervalo, si fuera una agrupación de una distribución agrupada por intervalos. Entonces, si nosotros tenemos todos nuestros datos así, que es prácticamente lo que conocemos como una distribución de frecuencias, puede ser un diagrama de barras. Entonces, si nosotros todos estos datos los encerramos en una curva suavizada, obtenemos esto, ¿verdad? Una curva suavizada quiere decir que no vamos a hacer líneas rectas entre trazo y trazo, sino que va a ser como una continuación curva una con la otra. Entonces nos va a quedar prácticamente esta forma acampanada. Y cuando este matemático observó eso, pues entonces se dio cuenta de que hay muchos fenómenos en la naturaleza y en muchos en muchas áreas del conocimiento donde se puede aplicar precisamente este tipo de distribución. De ahí entonces el nombre que se le da a esta forma acampanada, característica de la distribución normal o campana de Gauss, y también llamada pues curva normal. Para poder determinar si una distribución se comporta en forma normal o no, debemos de conocer algunas propiedades
de este tipo de comportamiento de datos, o es decir, este tipo de distribución. En primer lugar, cuando se grafican las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, se puede aproximar una curva acampanada. Era lo que habíamos hablado anteriormente. Si tenemos un diagrama de frecuencias, puede ser un diagrama de barras, o puede ser un diagrama de puntos, o incluso, como en este caso, donde se grafica cada uno de los puntos representando cada uno de los datos obtenidos, y luego se encierran todos los datos en una gráfica suavizada, obtenemos una curva acampanada. Si esta es la forma que obtenemos, entonces nosotros decimos que esta distribución pues se comporta como una distribución normal. Pero tenemos que hacer algunas otras observaciones, otras características que tiene esta curva. Vamos a mencionar que esta línea roja que está acá es el punto donde se encuentra la media. Es decir, en este punto de acá se encuentra la media. Si trazamos esta misma línea roja, pero acá en esta gráfica, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente estamos dividiendo esta gráfica en dos partes. Y la parte derecha y la parte izquierda son muy parecidas, solo que como que digamos en imagen inversa, ¿no? Como que si esto fuera un espejo, ¿verdad? Y se reflejara esto con esto, ¿verdad? De tal manera de que tenemos dos partes, dos mitades prácticamente de una campana. Y entonces podemos nosotros decir que pues existe un 50% de área en un lado y un 50% de área en otro lado. Si partimos de el hecho de que dentro de toda la campana se encuentran todos nuestros datos, quiere decir que toda esta área que está acá es el 100% de mis datos. Entonces, si yo divido donde está la media en dos, prácticamente al lado izquierdo tendría el 50% y el lado derecho el otro 50%. Vale la pena mencionar también que en este tema haremos referencia de la media con la letra mu o mu, que representa la media pero poblacional. Cuando nosotros hablamos de X barra, es también la media pero muestral. Por lo regular acá estamos hablando de poblaciones, entonces por esa razón se utiliza mu en vez de X barra. De la misma manera, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la desviación típica, que la conocíamos con la letra S, acá la vamos a conocer con la letra sigma, y eso pues significa igual la misma relación. S es la desviación típica muestral y sigma es la desviación típica poblacional. Sigamos entonces con más características de la distribución normal. Al haber simetría, entonces la media, la moda y la mediana van a estar muy cerca, van a tener valores muy cercanos. Si la moda y la media se encuentran un poquito alejados, esto quiere decir que esta curva no es simétrica, sino que viene así con un poco de kurtosis, ya sea positiva o negativa. Entonces ahí pues prácticamente no tendríamos una distribución normal. Si nosotros tenemos simetría, los tres valores deben ser muy cercanos unos de otros. Por otro lado, el eje X o el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, es una asíntota de la curva normal o de la campana de Gauss. Eso significa que la gráfica acampanada va a estar muy cerca, va a llegar muy cerca del eje X, pero nunca lo va a tocar y no lo va a cruzar tampoco. Quiere decir que no vamos a tener datos bajo el eje X, solo sobre el eje X, es decir, sobre el eje de las abscisas. Cuando tenemos estas características, entonces decimos que este eje es una asíntota de la curva, ¿verdad? Una asíntota es una línea que la curva se acerca a esa línea pero no llega a tocarla, ¿verdad? En ningún punto. Entonces podríamos decir que esta es una curva que parte hasta el infinito y que se acerca demasiado al eje X, pero que nunca llega a tocarlo.
Pues entonces esa es otra de las características importantes. También podemos decir entonces que si toda esta área que está aquí adentro contiene el 100% de nuestros datos, entonces podríamos relacionar los datos con el área de la siguiente forma. Si todos los datos fueron encerrados en una curva suavizada, entonces toda esta área que está acá, es decir, todo el interior de la campana, el área bajo la curva, que no es más que el área entre la campana y el eje horizontal. Toda esta área que está aquí adentro, donde se encuentran todos los datos, toda esa área sería el 100% del área, ya que contiene el 100% de los datos. Lógicamente, si nosotros dividimos con la media, vamos a obtener el 50% de área del lado derecho y el otro 50% del área en el lado izquierdo. Vamos a seguir un poquito explicando eso, pero quizás con esta otra gráfica. Vamos a ver acá cómo la simetría se da precisamente porque la media, mediana y la moda se encuentran muy cerca del punto central, y las tres medidas de tendencia central son bastante parecidas. Sin embargo, nosotros siempre nos vamos a guiar en el valor de la media, no en el de la mediana ni en el de la moda, solo en el de la media. Si nosotros decimos que dentro de la campana se encuentran todos nuestros datos, tenemos entonces el 100% de área en toda la campana. Quiere decir que la línea vertical que se encuentra en el punto donde está la media va a dividir a la campana en dos partes iguales, con el 50% de cada lado. Esto lo podemos afirmar debido a que existe simetría. Si no hubiera simetría en los datos, entonces estos dos porcentajes no serían 50%, tendrían otros valores. Pero en una distribución normal esa condición se debe cumplir. Vamos a hablar entonces ahora dividiendo la campana de Gauss en más espacios. Y acá vamos a referirnos a la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar, como les había mencionado antes, ahora la vamos a conocer con la letra sigma, que es esta letra que está acá, una letra griega, y que representa la desviación típica o estándar poblacional. Nosotros conocíamos a esta cantidad como S, y de hecho en algunos problemas se sigue utilizando como S. La diferencia es de que S es la desviación típica muestral y sigma es la desviación típica poblacional. Lo mismo pasa con la media aritmética. Mu es la media poblacional y X barra es la media muestral. Sin embargo, muchas veces las dos tienen el mismo valor, o por lo menos si no tienen el mismo valor, casi las fórmulas son muy parecidas para poder calcular una y otra. Bueno, miremos entonces esta distribución normal. Acá tenemos una curva completamente simétrica, cosa que no va a suceder en la realidad. Puede ser que tengamos una simetría, pero no tan perfecta como esta. Vamos a hablar entonces de esta línea vertical central, que es el punto donde se encuentra la media aritmética, que no por fuerza va a ser 0. Después vamos a decir por qué estos valores. Acá podemos tener, por ejemplo, valores, el valor de la media que nos salga en nuestra distribución. Si a este valor le sumamos 1, 2 y 3 veces la desviación típica y luego le restamos 1, 2 y 3 veces la desviación típica, entonces vamos a tener estas otras separaciones, justo donde se encuentran estas dos flechas, estas y estas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una media de 10 y una desviación de 2, entonces tendríamos de aquí para acá, pues 10 más 2, 12, más otros 2, 14, más otros 2, 16. ¿Sí? Y esos serían nuestros tres valores, a 1, 2 y 3 sigma de separación. Si tuviéramos la media nuevamente de 10 y la desviación de 2, como en este lado, lógicamente,
se tendría que restar entonces para acá la desviación típica a la media. Entonces tendríamos 8, 6 y 4 para 1, 2 y 3 sigma de distancia a la izquierda. Entonces lo que hacemos solamente es a la media, al valor de la media, le sumamos o le restamos 1, 2 y 3 veces la desviación típica o estándar. Y con ello tenemos entonces 3 separaciones que son muy importantes para iniciar, digamos, hacer el reconocimiento de la curva normal. Vamos a ver que en el espacio comprendido a una desviación típica, es decir, a más o menos una desviación típica de la media, tenemos el 68.26% de los datos. En algunos casos, para simplificar el cálculo, se toman solo 68%, pero para ser más exactos, realmente es 68.26% desde una media, desde una desviación típica hasta otra desviación típica, es decir, a una distancia de una desviación típica, lógicamente en ambas direcciones. Si nosotros tenemos una distancia de 2 desviaciones típicas, es decir, más y menos 2 desviaciones típicas, estaríamos hablando de esta distancia que marca esta línea con flechas, ¿verdad? Y acá tenemos el 95.44% de todos nuestros datos. Estas que estamos mencionando son observaciones realizadas empíricamente, es decir, con pues muchas observaciones, muchas pruebas en muchos fenómenos, y la mayoría de ellas fueron, digamos, un legado dejado por precisamente Gauss, que fue el que creó o el que descubrió este tipo de comportamiento de datos. Entonces vamos a decir que a una desviación típica hay 68.26%, a 2 desviaciones típicas hay 95.44% y a 3 desviaciones típicas hay 99.73% de los datos. Por eso es que, digamos, esta distancia de más o menos 3 desviaciones típicas es como la ideal, porque es donde se estudia la mayor cantidad de datos. Los datos que están más alejados para la derecha y para la izquierda, pues son datos extremos, ¿verdad? Pero la mayoría, 99.73%, están dentro de 3 desviaciones típicas o estándar. Pero ¿cómo es que nace la curva normal? Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos entonces una distribución de datos agrupadas en intervalos. En este caso es el número de artículos sobre investigación publicados en un mes por 24 revistas electrónicas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 2 revistas que publicaron entre 0 y 19 artículos, 5 revistas que publicaron entre 40 y 59, hay 7 revistas que publicaron entre 60 y 79, y hay una revista que publicó 120 a 139 artículos en un mes. Si nosotros hacemos todo el procedimiento para calcular en primer lugar la media aritmética, que en este caso es 64, y también todo el procedimiento para calcular la desviación típica o estándar, que en este caso es de 19.6, y ahora, después de calcular estas dos medidas, graficamos los intervalos y las frecuencias absolutas, o bien podemos graficar las marcas de clase con las frecuencias absolutas. En este caso grafiqué intervalos con frecuencias absolutas y lo que realicé fue un diagrama de barras. Voy a quitar esta máscara que puse acá, que había hecho anteriormente, y les voy a contar cómo la hice para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan realizar si necesitan o quieren hacer, digamos, la prueba, ¿no? En primer lugar, graficamos intervalos y frecuencias acumuladas con un diagrama de barras, o puede ser también un histograma. Entonces nos queda esta forma. Aquí están representados todos nuestros datos.
todas estas barras, la longitud de cada barra, significa el número de datos que hay en cada intervalo. Así que si todo esto lo encierro en una curva suavizada, lo que voy a formar prácticamente es una campana de Gauss. Para ello, simplemente tomé una screenshot de esta gráfica, es decir, grafiqué prácticamente los mismos datos, los mismos intervalos y las mismas frecuencias en dos formas distintas. Para esto utilicé un diagrama de barras y para esto utilicé un diagrama de dispersión con curva suavizada. Le tomé un screenshot y luego con las características de el formato de imagen se puede realizar un transparentado. Ahora acá podemos nosotros subir un poquito la transparencia de la imagen para que pues sea translúcida y de esa manera poder colocarla justo encima de esta. Y lo importante es que nos demos cuenta de que casa perfectamente, ¿verdad?, sobre esta curva, donde cada puntito de esto sería el punto medio, digamos, de cada columna. Entonces quedarían todos los datos encerrados en una curva acampanada que es más o menos simétrica. Lógicamente acá no miramos una simetría exacta porque es un caso más real, ¿verdad? Pero sí podemos observar que de un lado y de otro el comportamiento de los datos es muy parecido. Entonces sí podemos ver que hay bastante simetría en esta gráfica. Por lo tanto, podemos concluir de que estos datos se comportan en una forma normal, o que es una serie de datos que tienen un comportamiento de distribución normal. Ahora, con estas líneas, ¿verdad?, que tomé de las autoformas, pues hice líneas divisorias para cada una de las distancias a 1, 2 y 3 sigma, y en donde está la media. Entonces, como la media está en 64, pues coloqué una de estas líneas acá, lógicamente donde está 64, y después fui tomando las medidas a 1, 2 y 3 desviaciones típicas para la izquierda y para la derecha. Para ver estas posiciones, podemos nosotros realizar el siguiente cálculo en la tabla de Excel. Nosotros necesitamos entonces a 3 sigma, a menos 2, a menos 3 sigma, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 sigma. O sea, aquí estarían prácticamente todas estas divisiones que están acá. Entonces, estas están formadas por la media, y a eso se le suma la multiplicación de estos números, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, por la desviación típica. Entonces vamos a formar la gráfica de esa manera. Vamos a decir entonces que esta posición, por ejemplo, va a ser igual a la media, y a esta le vamos a presionar F4 para que quede inmovilizada, y eso le vamos a sumar. Vamos a abrir paréntesis y le vamos a multiplicar este valor. Este valor, si queremos que se vaya deslizando conforme copiamos la fórmula, entonces a este no lo vamos a inmovilizar, y a eso lo vamos a multiplicar. Cada uno de estos valores va a quedar multiplicado por la desviación típica. Entonces a este dato sí lo vamos a inmovilizar, así que presionamos F4 y ya queda ahí prácticamente. Entonces aquí nos quedaría, bueno, aquí me hizo falta un paréntesis, solo lo voy a colocar y ya estamos listos. Entonces aquí estaría prácticamente este punto, ¿verdad? Y voy a copiar la fórmula para los demás datos. Vemos que si seguimos esta fórmula,
realmente nos queda en 0 sigma, es decir, donde no sumamos ni restamos ninguna sigma, está la media aritmética, lógicamente, es 64, que es este punto medio. En 1 es la media más un sigma. En 2 es la media más 2 sigma. En 3 es la media más 3 sigma. Entonces lo que hicimos prácticamente fue a la media le sumamos la multiplicación entre 1, 2 y 3 por la desviación típica. Es decir, la media más 1 por la desviación típica, la media más 2 por la desviación típica, la media más 3 por la desviación típica. Es decir, le sumamos 1, 2 y 3 desviaciones típicas. Igual le restamos 1, 2 y 3 desviaciones típicas, y esto por el signo. En la fórmula siempre queda el signo más, pero debido al signo que tienen estos números, realmente se va a convertir en una resta o en una suma. Entonces nos van a quedar aquí todos los valores que nosotros tenemos. La media aritmética va a estar entonces aquí en medio, sería esta línea que está acá, y luego cada una de las divisiones van a estar acá. Aquí están ya mis posiciones. Por ejemplo, la que está en menos 1 sigma quedaría en 44.4, estaría más o menos por aquí, sería esta línea que coloqué acá. Luego 24.8, que estaría más o menos aquí, y luego 5.21, que estaría aquí. Y por último, para irle sumando de la media para la derecha, vamos a irle sumando una desviación típica. Entonces a una desviación típica estaríamos 83.60, que sería por aquí. 103 sería el siguiente valor, 103.19, que estaría acá, y 122.79, que estaría por aquí. Y con eso entonces tenemos prácticamente marcados todas nuestras distancias. Con eso entonces ya podemos ver cómo es que se forma una distribución normal o una curva normal y todas las divisiones que tiene. Con ello ya podemos empezar a calcular diferentes probabilidades, pero antes de ello debemos pues tener en cuenta lo siguiente. Si todos nuestros datos están encerrados dentro de esta campana, quiere decir que todos estos datos que están acá son el 100%. De la media para la derecha, es decir, toda esta área que está aquí a la derecha sería un 50%, y esta otra área de acá a la izquierda sería el otro 50%. Si tomamos la distancia a más menos una desviación típica, tenemos entonces, como habíamos dicho antes, el 68.26%. De aquí para acá tenemos el 68.26% de los datos, ¿sí? Es decir, que un valor que queda, la probabilidad, digamos, de que un valor digamos caiga entre uno de estos datos de acá, de esta área, sería el 68.26%. A dos desviaciones típicas tenemos un 95.44%, y a tres desviaciones típicas un 99.73%, o sea, casi el 100%. El resto pues sería este pedacito y este otro pedacito que quedan de cada lado de la curva normal. Con ello entonces finalizamos este video tutorial. Espero que les haya quedado claro, y si no, pues cualquier duda estoy siempre a la orden. Un saludo a todos y que estén muy bien.